el siguiente conferencista, que de igual manera sigue siendo un honor para mi persona poder presentar a un miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista y miembro actual de la Junta Directiva. Importante es mencionar que es bastión importante del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Tengo a bien presentar al licenciado Juan José Dávila Menéndez, jurista guatemalteco, magíster en Derecho Notarial, doctorando en Derecho y Justicia, docente universitario, director del bufete Círculo Corporativo Profesional, socio fundador y miembro de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista. Tengo a bien dejar en el uso de la palabra a nuestro querido compañero y abogado, licenciado Juan José Dávila Menéndez. Muchas gracias, doctora Alonso, por esa presentación. Estoy altamente agradecido por los conceptos vertidos y quisiera inicialmente hacer un saludo a todos los profesionales y estudiantes de la carrera del Derecho que nos honran con su participación. Este evento tiene como objeto dar una ilustración, dar bases de diálogo y posiblemente opiniones en contrarias, pero que indudablemente pueden enriquecer el criterio que nosotros podamos llegar a tener de lo que es el garantismo dentro del derecho latinoamericano. Un saludo especial también a los compañeros expositores de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, de la República del Perú y, por supuesto, de mis colegas guatemaltecos. Y quisiera inicialmente hacer la aclaración que quiero dejar establecido mi respeto y admiración para el homenajeado, el doctor Víctor Manuel Bedoya, que es uno de los personajes más importantes del garantismo en América. Mis respetos para usted, doctor. Mi agradecimiento también es extensivo para el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal Garantista por convocarme a participar en este tercer Congreso de Derecho Procesal. Mi tema, después de oír los expositores anteriores, creo que va a resultar un complemento relativo, no novedoso, pero que indudablemente puede dar algunos puntos de referencia para formarnos algún mejor criterio. Mi tema se complementa con un enfoque a la ejecutoria de los jueces, con relación al garantismo y al derecho procesal guatemalteco, lo cual puede tener alguna similitud con las actividades que se realizan en los diversos países que están participando en este Congreso. Para el garantismo procesal, fundamentalmente nosotros destacamos la figura del juez. Naturalmente está el sindicado y su defensa, y está el ente acusador a través del Ministerio Público. También puede contemplarse la participación de los auxiliares del juez, los técnicos forenses, los peritos e inclusive los querellantes adhesivos. Pero en esta oportunidad, y después de todos los conceptos vertidos por los que me han antecedido en el uso de la palabra, quisiera hacer alguna pequeña reflexión en cuanto a la condición del juez como un ser humano, el cual tiene una serie de características fundamentales que vale la pena establecer para poder establecer cuáles son sus conocimientos académicos, cuáles son sus conocimientos a través de su vida, y saber exactamente el porcentaje académico de esos conocimientos que él aplica en el ejercicio de su judicatura. Ese porcentaje de aplicación es determinante para saber cuál es la calidad y la eficiencia de su ejecución. También es conveniente mencionar que para el ejercicio de la profesión de un juez se necesita una inversión de energía natural propia. La actitud
y la forma como él se manifiesta en el desarrollo de su actividad profesional. También se hace necesario contemplar que un juez, para poder desarrollar su trabajo adecuadamente, necesita hacer una inversión de concentración profunda para poder entender los conceptos vertidos por la defensa como por la parte acusadora. Y de ahí comenzar a fomentar el criterio de sana crítica que podría llegar a darle una mejor forma de resolución. También es conveniente saber que un juez, en el uso pleno de sus facultades, tiene la capacidad de poder imaginar a través de los testimonios y de las pruebas y de todo lo que se argumenta dentro de un proceso, para llegar a formarse un cuadro mental de lo que está sucediendo dentro de la actividad procesal. También hay que considerar que un juez tiene que invertir tiempo, no solo el tiempo que invierte en el desarrollo de las audiencias, sino el tiempo previo en el que él tiene que hacer el análisis y a veces el estudio de los expedientes. También hay un tiempo posterior en el cual él analiza las exposiciones de las partes y de esta manera poder llegar a establecer qué es lo más conveniente. Pero dentro de todo este concepto de posibilidades y de inversiones porcentuales que hace el juez de su naturaleza humana, nos damos cuenta que la suma de todo esto es lo que le da la efectividad de su control del proceso. Y todos estos conceptos, no solo los conocimientos, la energía, el tiempo, su imaginación y su concentración, es lo que abona al garantismo procesal y hace del juez algo más eficiente y conveniente. Su función del juez, básicamente, debe de enmarcarse de los principios de conducta ética, que es una de las cosas que se mencionó con bastante profundidad por los expositores anteriores. Pero hay que reconocer que la función del juez es reguladora dentro del proceso. Y aquí es donde coincido con varias de las exposiciones anteriores cuando tratamos de establecer que el juez debe de ser un juez legal, natural y preestablecido, para que de alguna manera el respeto al debido proceso sea algo verdaderamente real, eficiente y prontamente cumplido. Los códigos procesales penales son ejecutores de la concepción garantista de nuestras constituciones. Si nosotros hiciéramos un análisis de las constituciones de todos los países participantes en este Congreso, nos daríamos cuenta que coincidimos en gran manera en muchos de los aspectos que aquí estamos nosotros argumentando. Por lo tanto, los códigos procesales lo único que reflejan es lo que nuestras constituciones ordenan a través de su articulado. ¿Qué es lo que se logra a través de ese cumplimiento de los diferentes procesos que se han establecido? Pues en principio, ¿quién acusa? ¿Quién defiende? ¿Quién es la persona que juzga? ¿Y quién ejecuta lo juzgado? Cuando nosotros logramos diferenciar estas cuatro cosas dentro de un proceso, nos vamos a encontrar con que la eficiencia, la prontitud y la justicia va a prevalecer con mayor eficiencia. Sin embargo, el garantismo procesal penal de alguna manera le impone límites a la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos de que le impone límites a la búsqueda de la verdad, nos estamos refiriendo a que los jueces no deben de dejar de ser el ente controlador del sistema judicial, evitando que ellos a través de sus acciones puedan transportar los actos investigativos al sistema inquisitivo en perjuicio del acusado o de cualquiera otra de las partes. Lo importante dentro de todo esto es que el juez tiene que ser en principio imparcial, como lo han mencionado mis antecesores, que debe de ser independiente, porque es de la única manera que las partes sin litigio tienen plena seguridad de que hay un garantismo procesal. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 10, menciona que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones. Con ese principio debemos de comenzar a reconocer que posiblemente algunos de nuestros sistemas actuales pueden estar no cumpliendo a cabalidad con estas declaraciones. La ley de nuestro organismo judicial en el artículo 52 habla de garantías judiciales. Y ahí es donde él menciona que no está sujeto a subordinación alguna de ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y a las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberá desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Uno de los ilustres antecesores mencionó que cuando se cruza la justicia y la política, comenzamos a perder la realidad y el norte del objetivo judicial. Esto aquí está plasmado y lo deberíamos de respetar. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, menciona: toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y dentro de un plazo razonable, algo que normalmente no se cumple, por un juez, tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter que pudiera ser motivo de controversia. Cuando nosotros analizamos la historia de las legislaciones guatemaltecas, que es de la que puedo ahorita darles mayor referencia, nos damos cuenta que desde 1823, cuando se hicieron las bases de la Constitución Federal, se comenzaba ya a hablar de garantías, del respeto a las personas. De alguna manera se intuía el principio de los derechos humanos. Y así lo vemos reflejado en la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, que fue en 1824, y así sucesivamente vemos que en 1825, en 1835 y en 1839, cuando se hicieron una constitución, otra modificación federal y la Declaración de los Derechos del Estado y de sus habitantes del Estado de Guatemala, hablaban de esas garantías procesales. La redacción era similar, pero el objetivo era el mismo. Vemos nosotros que en 1851 el Acta Constitutiva de la República de Guatemala hacía énfasis especial sobre ese aspecto, el respeto y el cumplimiento de la ley y del sistema judicial adecuado para respetar los derechos de todas las personas. La Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879 y en 1921 el Decreto 7 de la Asamblea Constituyente también consignaban los mismos principios bajo redacciones diferentes, pero siempre con el mismo contenido. Lo cual nos lleva a las siguientes conclusiones. Primero, la Constitución Política de Guatemala, en su artículo 12, se refiere al proceso legal o el debido proceso, lo cual podría significar una analogía y una similitud de términos. Pero ¿qué es lo que vemos en esto? Que son los actos encaminados a la defensa de las personas o de sus derechos en juicio. Con base en ese principio, nos vamos adentrando que el sistema acusatorio que actualmente nosotros tenemos establecido dentro de nuestro sistema judicial es el que debe respetar las garantías y derechos constitucionales, donde rigurosamente el proceder del juez tiene que ser, en principio, imparcial e independiente, lo cual, ya como se expresó por los conferencistas anteriores, en la mayoría de los casos esto no está sucediendo. El juez debe de saber que él solo está para generar el control de la tramitación del proceso. Esto quiere decir de que él es la persona que coordina, oye, escucha y después de haber establecido los diferentes alegatos que se han planteado dentro de un proceso penal, puede él comenzar a tomar algunas resoluciones.
La atribución probatoria y de investigación debe de quedar claro que son atribuciones específicas de las partes, que no debe de ser algo que provoque el juez, no es de su competencia, no debería de serlo. Sin embargo, aquí se dan algunas excepciones. Si inquisitivamente las provoca el juez, deja de ser independiente, imparcial e imparcial. Y esto es algo que nosotros debemos de establecer, que dentro de nuestro proceso penal encontramos que hay algunas autorizaciones que revierten estas cosas y nos ponen en la posición inquisitiva donde el juez pierde su independencia y pierde su imparcialidad. Nuestro Código Procesal Penal se afirma garantista en sus considerandos, pero tiene partes inquisitorias por las facultades que otorga en algunos artículos a los jueces. Los postulados doctrinales establecen que el sistema acusatorio privilegia la libertad y el inquisitivo privilegia la prisión preventiva. Nosotros estamos bajo un sistema acusatorio en el que se debería de investigar primero para posteriormente privar la libertad. El inquisitivo se priva la libertad y después se investiga. Y esto es algo que a nosotros nos está dando muchos problemas de justicia y de resoluciones que violentan los derechos humanos de los participantes. Cuando el Ministerio Público, que es el ente investigador y acusador, no cuenta con los elementos de convicción suficientes para hacer que el juez acepte o decida en una forma jurídicamente ordenada en favor o en contra del acusado, pues debería de tomarse el tiempo necesario. Pero bajo esa circunstancia de que él alarga los periodos de investigación, el sindicado debería de permanecer en libertad o con los recursos que la misma ley le permite como medidas beneficiarias o sustitutivas a la prisión preventiva. Nuestro planteamiento es la emisión de un nuevo código procesal que cumpla con el respeto de los derechos humanos de los indicados en el procedimiento penal guatemalteco. Con esto, nosotros queremos dejar establecido que el Instituto de Garantismo Procesal Guatemalteco está propugnando por una justicia pronta y cumplida, que queremos el respeto de los derechos humanos, que queremos que los jueces cumplan verdaderamente con su función para la que han sido formados y designados, y que sobre todas las cosas reconozcan que su función es controladora del proceso y que si en algún momento adquieren actitudes inquisitivas, están saliéndose de la normalidad que a nosotros nos conviene con una justicia que beneficie a todos los interesados. Con esto doy por terminada mi intervención. Les agradezco mucho su participación y los invito a que continúen en sintonía de este evento porque mañana tenemos nuevas exposiciones que podrán enriquecer mucho sus conocimientos. En nombre del Instituto Garantista Guatemalteco, les doy las gracias y de antemano les deseo lo mejor para todos ustedes. Muy finos. Gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Juan José Dávila. Muchas gracias por la exposición. Y es así como damos por terminado el primer día de nuestro tercer Congreso de Derecho Procesal Garantista. Siempre les recordamos que el día de mañana, en el segundo día como seguimiento del Congreso de Derecho Procesal Garantista, iniciamos a las 8:30 de la mañana. Iniciaremos con los conferencistas internacionales. De igual manera, el día de mañana se dará el homenaje a nuestro querido amigo, doctor Víctor Bedoya, jurista argentino. Los esperamos el día de mañana a las 8:30.